Bueno, en esta ponencia nos proponemos compartir la experiencia de formación inicial que hicimos sobre ESI, la educación sexual integral, como un derecho de la primera infancia, repensando discursos, espacios y acciones en el jardín maternal. Esta formación se llevó a cabo desde el nivel inicial de la ciudad de Paraná para los jardines que están bajo su órbita. Dicha formación se enmarca en la ordenanza 9802 y a partir de la misma nos convocan como equipo para que pensemos una propuesta de ESI para los jardines maternales. Nuestro equipo se mueve bajo la convicción de que para lograr un cambio profundo es necesario ampliar la mirada, tender redes intersectoriales, pero también era necesario revalorizar estas instituciones y el recorrido histórico que han tenido desde su inicio. También otra cuestión que imprimió un sello distintivo fue que pensamos esta formación no solo para docentes, sino que ampliamos la mirada hacia todo el personal que se desempeña en estas instituciones, como, bueno, directivos, por supuesto, ordenanzas, cocineros, cocineras, porque nosotros sabemos que estas instituciones tienen una fuerte impronta territorial. Y hay muchas personas que trabajan en estos jardines que forman parte de la vida del barrio. Por lo que, por un lado, constituyen personas que sirven para entender la cultura del lugar donde está inserto el jardín, pero por otro lado, luego de la formación podían servir como agentes multiplicadores. Es así que bajo esta mirada nosotros lo pensamos entonces a la formación como para docentes y educadores. Este fue el nombre que le pusimos a las ordenanzas y cocinero. No la pensamos bajo la nominación no docentes para precisamente ponerlas en un lugar donde se revalorizara su función, porque entendemos que en el jardín maternal se enseña desde que se ingresa a la institución hasta que se sale. Y los niños, a su vez, son educados por todas las personas que allí se desempeñan, por el docente que planifica, por el directivo que orienta, por la cocinera que amablemente alcanza una mamadera, por la ordenanza que ayuda a tener en condiciones las salas, pero a su vez también por la forma en que hablamos, la forma en que nos referimos a los demás, las maneras en que decimos las cosas y la manera en que callamos también, el afecto que damos y el afecto que dejamos de dar también forma parte de lo que se enseña en el maternal. Tener esta perspectiva, entonces, decíamos que era una marca importante a tener en cuenta a la hora de pensar cómo íbamos a llevar a cabo la formación. Pero también necesitábamos saber qué se sabía o qué conocían las docentes y todo el personal que allí se desempeñan acerca de la ESI. Es por eso que mandamos a principio de año una encuesta donde preguntábamos qué pensaban, qué sabían de la ESI, si pensaban que se podía desarrollar en los jardines maternales, y por otro lado, cuáles eran las dudas e incertidumbres. También para sumar otra mirada, nos acercamos y tuvimos reuniones virtuales con los equipos de directivos y el equipo interdisciplinario también de la Municipalidad de Paraná. Las respuestas que recibimos fueron muy amplias, por lo que nosotros vimos que teníamos que, nuestra formación, nuestra capacitación, debía también responder a todos los interrogantes
que se habían planteado. Luego, nosotros sabemos que enseñar en el jardín maternal ESI era un desafío porque todo lo curricular referido a ESI y todas las documentaciones con que se cuenta parten desde el jardín de infante, es decir, a partir de los 3 años, por lo que teníamos que repensar esta formación, ponerla en tensión con lo que sabíamos, con lo que teníamos y con la realidad con que íbamos a trabajar. Y fue así que comenzamos a desarrollar esas actividades, pero con un posicionamiento ético y político desde la mirada que se concibe la infancia, a las familias y a la educación infantil. Bueno, que implica tener una mirada teniendo en cuenta paradigmas determinados que se desarrollan también en momentos históricos determinados, y bueno, con todo esto fue que armamos y comenzamos a desarrollar la formación. Consideramos que transmitir y educar en la primera infancia implica tener posturas respecto al niño bebé como un sujeto de derecho. Y sobre esto, cómo es la tarea de enseñar que se lleva a cabo en los jardines maternales. Es decir, que nos debemos comprometer en ofrecer oportunidades para ampliar el mundo cultural de los niños, sobre todo teniendo en cuenta la especificidad del jardín maternal, que no implica proponer actividades que se pueden realizar en el jardín de infantes a los niños de 0 a 3 años, sino que tener en cuenta que el modo que tiene particular la enseñanza en jardín maternal debía ser respetado, porque allí el cuidado y la educación forman parte de la misma propuesta educativa. Entonces se trata de ofrecer experiencias que enriquezcan el universo simbólico de los bebés y de los niños y que aporten a su desarrollo integral, ayudando a conocer la realidad, acercándose a ella y que brinden oportunidades de conocimiento para favorecer la comprensión del mundo, poniendo siempre la mirada desde el sostén afectivo de la práctica educativa. Que bueno, eso es como desarrollamos en un principio, cómo dimos inicio, este fue el contexto de donde partimos para pensar la formación ESI. En relación a todo este desarrollo que hizo Ana, fue que pensamos la metodología de trabajo, la cual consistió en la habilitación de 4 encuentros pensado a través de un seminario taller. El seminario taller de cursado fue obligatorio y se habilitaron instancias presenciales desde la virtualidad, pero al mismo tiempo tutorías virtuales e instancias de trabajo no presenciales, mediante la participación de foros y la realización de distintos trabajos que cada uno de ellos era parte de una última evaluación que tiene que ser entregada a través de un trabajo final. Los encuentros presenciales incluyeron diferentes instancias, incluyeron espacios de actividades grupales en torno a la lectura y el análisis de distintos documentos en lo que refieren tanto a la Ley de Educación Sexual Integral como también a documentos que refieren a la primera infancia. En este sentido, estos 4 encuentros, en cada uno de ellos se trabajaron diferentes dinámicas. En la primera dinámica
se hizo más bien un desarrollo teórico que recuperaba todas las leyes, ¿sí? Que establecen esta educación sexual integral, haciendo hincapié en la Ley de Educación Sexual Integral 26.150, como sí también otros documentos que aparecen luego de esta ley que vienen a completar, ¿sí?, esta mirada o este desarrollo dentro de las instituciones, como por ejemplo los lineamientos curriculares, los cuadernos para el aula, los cuadernos para trabajar con las familias. En este primer encuentro se establecieron todos estos recursos, ¿sí?, bibliográficos, para poder compartirlos, para poder analizarlo de manera conjunta y establecer también un trabajo no presencial. El segundo encuentro, recuperando todo este desarrollo, se habilita una instancia que tiene que ver con el desarrollo del protocolo de abuso infantil. En este encuentro, siempre con esta mirada que decía Ana, donde la ESI se aborda desde diferentes sectores, que involucra a diferentes actores, es que se invitaron a otras instituciones para compartir dicho encuentro. En este sentido, se tuvo una mirada integral en relación a determinados temas que tienen que ver con el abuso infantil y cuáles eran las líneas de acción que nosotros como docentes nos veíamos involucradas a tener que desarrollar dentro de las instituciones ante una situación determinada. El tercer encuentro tenía que abordar las puertas de entrada para abordar la educación sexual integral previo al desarrollo del currículum oculto, ¿sí?, estas instancias de poder analizar de manera colectiva cuáles eran aquellas cuestiones que teníamos dentro de la institución naturalizadas y poder desandar para que la educación sexual integral aparezca dentro de cada una de las instituciones. En este sentido, acá, con este tercer encuentro, se deja la consigna, que es la última consigna para poder abordar y desarrollar en el último encuentro, donde puntualmente cada uno de los grupos tenía que identificar una situación o una problemática dentro de su institución y poder desarrollar desde el grupo de trabajo una intervención donde se desarrollara la educación sexual integral dentro de la institución. Podía ser una intervención con una mirada institucional o una intervención que podía tener una mirada pedagógica didáctica. Bueno, todos estos encuentros nos fue llevando a canalizar una conclusión desde donde partimos y hacia donde fuimos llegando, ¿no? Porque todo esto es dinámico, todo fue dinámico y también vale aclarar que no tuvieron, hicimos en dos grupos diferentes y fueron muy diferentes esos dos grupos, más allá de que la temática fue la misma. Pero nosotros como equipo consideramos a la ESI en el jardín maternal como posible y necesaria, porque el jardín maternal es quien constituye la puerta de ingreso a la institucionalización de las experiencias educativas, siendo este el primer espacio público al que concurren los niños y las niñas desde los 45 días y también sus familias, por supuesto.
Entonces el jardín maternal está mentalmente, porque las prácticas que se realizan en estas instituciones educativas dan cuenta del modo en que esta sociedad en la que estamos, el contexto que mira la infancia. Entonces, desde la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral en el año 2006, su enseñanza es un derecho. Y por ello, cuando pensamos la capacitación, la pensamos desde la habilitación, y este es el punto principal, desde donde nos posicionamos como equipo, desde la habilitación de espacios de encuentro, espacios de construcción colectiva, espacios necesarios para dialogar, debatir y por sobre todo para escucharnos, escucharse. Por esto es que intentamos revalorizar la historia de cada uno y de cada una, pero al mismo tiempo generando tensión con ciertas prácticas que dentro de las instituciones están naturalizadas, pero que en el tiempo que fueron transcurriendo estos encuentros, fuimos deconstruyendo. Entre todos, entre todas, y sobre todo respetando siempre las miradas y las posturas estos espacios de capacitación o de formación implicó la inclusión de diversas actividades que buscaron focalizar en aspectos temáticos relacionados con nuestras distintas prácticas docentes, y como tanto docentes como educadoras, sobre todo en el desempeño actual y en lo que viene, en el futuro, poniendo en tensión y analizando críticamente nuestra tarea como docentes y educadoras desde diferentes dimensiones y diversas perspectivas. Siguiendo con este sentido de repensar las prácticas, encontramos la naturalización de muchas cuestiones que están presentes, pero que a la luz de estos nuevos enfoques nos hacen ruido, porque era lo que manifestaban, nos hacen ruido. Una nominación de maternal acompaña a estos cambios que buscamos alcanzar, dado que por un lado pone a la mujer en el lugar de la crianza y cuidado, y que está fuertemente cuestionado por la participación que hoy tiene el padre, como también las nuevas configuraciones familiares sobre todo, ¿no? Y por otro lado, quienes trabajan en estas instituciones son corridas del lugar de la experiencia, del conocimiento, poniéndolas en el lugar de la institución en un espacio en el que no es necesario saber mucho. Eso es algo que quedó ahí latiendo para seguir pensando desde todo el personal de los jardines maternales, como nosotros también como equipo. Y es por todas estas cuestiones que en cada encuentro estuvo cargado de emociones, sentimientos, sensaciones, porque estuvo atravesado desde la ESI, sobre todo, desde la educación sexual integral, porque consideramos y sentimos que la ESI somos todo lo que pensamos, hacemos y sentimos. Y como equipo, todo esto nos fue llevando a pensar y a querer siempre un poco más. Es por esto que pensamos en realizar una investigación, acción de manera participativa, enfocándonos desde la mirada que lo plantea la investigación-acción Ana Colmenares, con el objetivo de mejorar y transformar la práctica social o educativa y a la vez procurar una mejor comprensión de esta práctica, articular de manera permanente la investigación, la acción y la formación, acercarse a la realidad vinculando el cambio y el conocimiento, además de hacer protagonistas de la investigación a quienes participan de ella, y también a los actores
estos actores sociales se convierten a sí mismos en investigadores. En investigadores activos participando en la identificación de las necesidades o los potenciales problemas por investigar, en la recolección de información, en la forma de decisiones, en los procesos de reflexión y acción. En cuanto a los procedimientos, se comparten discusiones focalizadas, observaciones participantes, foros, talleres, mesa de discusión, entre otros. Y sobre todo por estas inquietudes que quedaron latiendo al interior de los docentes y educadoras de los jardines municipales y privados de la ciudad de Paraná, que nos solicitaban un mayor acompañamiento al equipo para un futuro, ya sea cuando volvamos a la presencialidad, para poder llevar a cabo ya en la práctica misma en el campo, llevar a cabo todos estos lineamientos y prácticas referidas a la ESI. Sabemos que es un camino que es largo de transitar, pero muy satisfactorio. Así que es por esto que hemos tomado esta decisión, esta inquietud de continuar, de comenzar esta investigación-acción para ver el proceso que nos lleva a esta formación. Por esto, bueno, el campo de acción seguramente van a ser los jardines participantes, ya sea municipal o privado, por estas mismas expectativas e interés que generó la propuesta entre los docentes y las educadoras. Acompañando como equipo a las docentes y una vez que se pueda volver a las instituciones, hacerlo realidad.